esos cuentos de Eduardo están muy, muy buenos. Sí, así que vamos a darles la oportunidad que todos ustedes se enteren de este cuento que de verdad es muy... ¿De dónde saca tantas ideas? Tú no puedes estar todo así, él tiene que haber eso no puede ser algo. todo inventado, eso no es posible. Algo le tiene que haber pasado. Bueno, mira, lo que fue en caso de Rex and Jelorum, uno sí tuve un pequeño problemita hace años con lo que había sucedido, porque malinterpretaron muchas de las cosas que había pasado. Por ejemplo, yo estaba patinando con mis 15 hijos. 15 hijos, 5 hijos, perdón, 5 hijos. Entonces, se me aparece una señora de la cual me abraza mucho y yo estoy pensando que es familiar mío, que es una tía o algo por el estilo, ¿no? Entonces me agarró el cachete y me dice, estás igualito. Y yo le sigo la corriente y yo, sí, no doy, ¿qué tía es? Yo, chuleta, de ese Chitré, de Santiago, de algún lado. Y ella de repente me dice, mira, anoche te prendimos las velas tal, y te rezamos esto. Y yo me quedé que, oye, tengo dos salidas. O me voy corriendo o le sigo el juego a la señora. Yo, señor, usted se está equivocando. Lamentablemente es otra persona quien busca. Y dice la señora, no. Tú eres el arcángel Uriel. Nosotros somos como 10 personas que estamos hace años detrás de ti. Y estamos esperando que te conviertas. Lo único que te pedimos es que no te olvides de nosotros. Y yo dije, ok, ¿qué hago ahora? La señora se me abraza de nuevo, ya yo no sabía ni cómo hacer para separarme de eso, me vuelve a dar un peñicón y me dice, bueno, te vamos a prender las velas tal, y te vamos a hacer estos rezos esta noche. Que Dios te bendiga, que no sé qué estás haciendo ahora, cuidando niños, ay, qué bien, ¿verdad? Y se fue. Un año después, yo armo un guión. Desde que pasa si hay un panameño que es arcángel, no lo sabe, Ajá. Y la gente pobre sí lo ve, y desarrollo 80 páginas para lo que fue el guión y gana premio de desarrollo Ibermedia para hacer la película. Entonces yo me quedo, perfecto, yo digo, qué excelente. Luego, casi un mes después, me llama, mandamos los guiones y uno de los guiones cae en manos de una editorial que me llama diciendo, ¿dónde está el libro donde se basó el guión? Yo le dije, no existe, es un guión de 80 páginas y ya. Me dice, ¿usted no quisiera hacer el libro? Y yo, no tengo ni el tiempo. Entonces me dice, si le ponemos 2 editores en España, 2 en Panamá y 2 profesores de literatura, ¿usted qué haría? Y yo dije, vamos a meterle trabajo, ¿no? Saludo al profesor Endara y al profesor Ríos Torres, que fueron los que me dieron como los primeros empujes. Y terminamos un proceso casi de 3 años escribiendo lo que fue Rex and Jelorum, con mucha investigación y mucho de todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lanzamos el libro hace 3 años en la Feria Internacional y... Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Aquí no hay cuento. Y para mí fue una sorpresa que al 4.º día ya no habían libros, o sea, se lo habían volado completamente. Sí. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta fue, los muchachos ya venían leyendo Harry Potter, ya venían leyendo Twilight, el Crepúsculo. Tus hijos, ¿no? Los muchachos en general. En general, ya venían leyendo todo eso y agarraron mi libro y pensaron que era algo más o menos de ese tipo. Entonces, cuando ellos empezaron a leer sobre la guerra de los arcángeles en la calle, dice, oye, un momento, ¿esto es el Causeway? Y siguen avanzando y dice, Juan, esta es la avenida Balboa. Dice, esto es Panamá, esto es aquí en Panamá. O sea, una historia que supuestamente piensa que está ocurriendo en Los Ángeles, en otro lado. Todo el escenario es la República de Panamá. Qué bien. Inclusive la guerra más grande se da en Veraguas, en un lugar que se llama La Yeguada de Veraguas, que es un lugar precioso. Sí. Entonces allá se forman unas batallas más fuertes. Entonces, claro, los muchachos se decían, oh, wow, esto es pum, para mí, y listo. Entonces empezaron a comprar muchos libros de esto. Y la historia se desarrolla para hacer películas posteriormente. Pero en esa anécdota que te pasó con esa señora, te inspiraste en ese libro. Obviamente. Y ahora, en este libro, ¿cuál fue la anécdota? Cuéntanos cuál fue esa anécdota, porque aquí hay una historia romántica. Sí, aquí básicamente es... Hay un amor. Sí, aquí básicamente es el hecho de... Yo arranco la historia con una frase, o una parte que dice, hasta que la muerte nos separe y el tiempo nos vuelva a unir. Entonces ya te das cuenta para dónde va el asunto. Ahí te dice, el amor tiene muchas formas de encontrarse, de muchos lugares donde verse, y la lucha entre las personas por unirse. Bueno, esta vez encontró una forma
bastante interesante y muy fuerte para traspasar algo que es muy difícil de hacer, que es la muerte. Entonces te empieza a explicar toda la historia no es solamente sobre fantasmas. Están unas brujas que van detrás de la niña porque saben que tienen ese tipo de poder y conocimiento. Está una ciudad que se viene abajo completamente. Sí, están los incrédulos, los incrédulos que la diagnostican de una enfermedad que no tiene. Es correcto. Hay una serie de cosas, pero sí muchas de las vivencias que haya podido yo tener en cuanto a cosas que escuché en el interior del país, cosas que me sucedieron, por ejemplo, algo que a mí me pasó que fue bastante interesante fue que estaba en la casa de mi esposa hace muchos años ya, ¿okay? Y de repente yo siento que ella se me pone en el pecho y me hace mucha presión y yo me voy quedando sin aire. Yo le decía, cielo, quítate por favor que me estás dando sin aire, y me aprieta más duro. Y en lo que yo hago así, miro a la izquierda, veo a mi mujer acostada y yo sé, ¿qué es esto? Yo cierro los ojos y siento que la cosa se me va de repente, ¿no? Y ella se despierta también asustada y dice, yo también lo vi. Y yo dice, bueno, ¿pero qué era eso? Dice, no, yo no quiero hacer caso a eso, ya voy a descansar, voy a tratar de dormir, pero se me quedó eso, ¿no? Al día siguiente, ella le hace un comentario a la mamá y le dice, mamá, anoche Eduardo lo atacó la bruja. Yo me quedo de que, ¿qué? ¿Esa era la bruja? Y ¿qué te hizo? ¿Te apretó el pecho y te dejó sin aire? Me dice la mamá. Yo en ese momento yo me quedé y que, oye, ¿esto pasó de verdad? ¿Qué sucedió? Entonces la mamá me explica que es que allí vive el suegro o el cuñado, que es policía y él transita, bueno, todas las noches la señora la ataca directamente a él. Entonces, como esa noche él estaba de turno. Te tocó a ti. Se confundió. Me agarró, fue a mí. Wow. Yo le dije, miren, sinceramente yo no creo mucho en eso, pero acá no regreso más. Conozco una persona que tuvo una experiencia parecida y él pensó, digo, no, estaba soñando. Pues sintió que le clavaban las rodillas aquí. Ajá. Y él no se podía mover y bueno, a veces uno sueña que se está cayendo y pega un salto en la cama, sí, ¿no? Exacto. Él se despertó y bueno, su rutina se fue al baño, se bañó y cuando se bañaba veía moretones en esta parte, justo donde él sentía que como que le clavaban las rodillas. Sí. Él dice, ¿y entonces qué explicación tiene esto? Sí. Nunca le volvió a pasar, pero es algo como que uno lo deja así. Como sí, uno se queda como ¿es posible que ocurra esto? ¿Qué sucede? Entonces, bueno, muchas de estas historias de terror también vienen de nuestras abuelitas en Chitré, en Santiago, que a nosotros nos hacían una de las cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, nos reuníamos 3 o 4 o 5 muchachos de 10 años, ¿no? Y la abuelita salía en una fogata y empezaba los cuentos. Y ahora que quieren oír el chivato y rara, y nosotros masoquistas. Sí. Y claro, a las 11 de la noche ya estábamos que temblamos. No, ya después no te podías ir del miedo, ya te tenías que quedar. No, íbamos todos pegaditos a la cama así como esa imaginación volaba. Sí, no. Y los cuentos eran aterradores, cosa que... Antes se practicaba mucho eso en el interior. No sé ahora, hoy día ya está la televisión. Ya la ciudad cambió. Pero antes pues la gente se reunía mucho así a conversar, a hallar este tipo de historias. Sí. Por ejemplo, en Rex and Lorum, el capítulo que más causó problemas, como te dije, bruja, está un campesino montado en un caballo, el caballo empieza a sudar arduamente y él empieza a escuchar silbidos, ¿no? Pero los silbidos están lejísimos. Y él dice, yo me acuerdo que mi mamá me dijo que las brujas, cuando silbaban, si el silbido estaba lejos, ellas estaban detrás de mí. Si los silbidos estaban cerca, yo todavía tenía chance de correr. Entonces él escucha los silbidos lejísimos, así que él se da cuenta que está rodeado de las brujas estas y él empieza a correr. Entonces, ¿qué sucede? La casa está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué pasa? Que el caballo regresa al mismo punto en el charco, varias veces hasta que el corazón ya no le aguanta más. El caballo termina muriéndose del susto porque obviamente es fuerte. Él se tira al piso, empieza a rezar, él siente que los silbidos se van como acercando, o sea que él sabe que las brujas se están alejando. Y llega un momento que hay un silencio total. Cuando él abre los ojos, él ve al caballo muerto al frente de él, pero a unos cuadritos la casa.
A correr. Sí. La bruja lo perdieron. Esa es la. Claro. Esa es clásica de los cuentos de brujas del interior. Sí, que te pierden, que te lo ponen todo y crees que está. No, mi papá era experto en ponernos a mi hermano y a mí y que les voy a echar un cuento. Entré a una plaza y no podía salir. Nosotros, ¿por qué? Le daba vuelta y le daba puerta. Estaba embrujada la plaza y no había salido. O sea, unas cosas. Y dije, no, papá, por favor, no nos digas eso. Después en la noche, tú lo que imaginabas era la plaza. Yo sé que yo no caiga en esa plaza. ¿Cuál plaza es esa? ¿Cuál plaza es? Ay, no. No, es horrible. O decía, si te metes en el baño y prendes la luz y te miras en el espejo, vas a ver la cara de, ay, no. Todas esas cosas. Y no en Semana Santa, las historias que salen para Semana Santa, que sea un huevo, un vaso de agua, cosas como mi papá, este señor que conociste hace un tiempo atrás. Él también tiene su par de historias que él vivió, no se las contaron, él las vivió y uno se eriza. Sí, y él dice, nunca encontré una explicación para esto. Pero bueno, él la sintió, pues la vivió en carne propia. Claro, ellos lo cuentan como unos cuentos, porque parecen unos cuentos y después a uno le van pasando unas cosas que vas relacionándolo con esos cuentos. Exacto, por un momento mi hermano también le pasó algo en Chiriquí más que nada, ¿no? Él ahora está viviendo en España, es veterinario, pero a él le encantaba ver los bichitos, las cositas y todo. Entonces eran ya casi las 6 de la tarde, algo que yo marco mucho en el libro de Los fantasmas de Annie. Cuando él lo dejamos atrás, de repente nos dio las 7 de la noche y Edwin, nada. ¿Qué pasó? Que cuando él llegó del color del papel, él nos dijo qué fue lo que le había ocurrido. Él dice que él, al ratito que nosotros habíamos subido, él agarró y subió por el mismo y de repente se encontró en el mismo punto de nuevo. Entonces, cuando esto le ocurrió más de una docena de veces, lo que él hizo fue tirarse al río y que el río se lo llevara. Entonces, ya cuando estuvo ya como 2-3 minutos río hacia abajo, ve una casita, va subiendo y hay una señora ahí muerta de la risa. Así la señora dice, cuá, y yo, señora, me perdí. Sí, mijo, sí, el caballero por acá. Y cuá, se mataba de la risa. Entonces dice él que cuando termina de subir la calle y hace así, él inmediatamente ve la casa. Y dice, pero ¿cómo es posible si yo bajé río hacia abajo? La casa debería estar allá arriba. Claro. Entonces, ese tipo de cuentos y cosas, hay muchos panameños que lo tienen. Y sería muy interesante hacer un libro de recapitulación de todo este tipo de fenómenos y cosas extrañas que suceden aquí en Panamá. Sí. Wow. Ay, qué interesante, Eduardo. Tienes que regresar porque estos cuentos están demasiado buenos. ¿Qué es Harry Potter ni qué es Harry Potter ni qué nada? Lo tenemos aquí mismo en Panamá. Bueno, nos gustaría que le dijeras a toda esa juventud, a todos esos jóvenes que te siguen, que te admiran, de qué forma pueden llegar a realizar sus sueños, como lo has hecho tú de alguna forma, plasmando 3 libros y teniendo una vida llena de salud y llena de armonía, porque se te ve que haces lo que te gusta. Entonces, un poco para irlos orientando de qué manera ellos pueden llegar a cumplir esas metas. Claro. Bueno, lo primero que les digo a los muchachos más que nada es, cuando tienen un sueño, intenten ir detrás de él. La diferencia más grande entre una persona que no cumple los sueños y aquellos que sí logran realizarlo es el primer paso.